Entonces, en esta mañana yo le puse un título a esta prédica y se llama Espera con paciencia. Espera con paciencia. Y el versículo que quiero tocar con ustedes es Salmos 41. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿A cuánto le gusta esperar? A nadie, ¿verdad? Es una de las cosas que a mí en particular me cuesta un montón, y yo sé que a todo ser humano le cuesta esperar, porque hay tantas cosas que esperamos en la vida. Esperamos el embarazo, ¿verdad? En el caso de las mujeres, los papás también, 9 meses, ¿verdad? Y esperamos la comida que esté lista, 1 hora y media aproximadamente, depende de lo que estemos cocinando. Esperamos hacer turno en la fila para pagar algo, ¿verdad? Fechas especiales. ¿Y sabías que vivimos hoy en un tiempo donde hay creyentes microondas? ¿Cómo es eso? Todo lo quieren rápido, a su tiempo, no al tiempo de Dios, a su tiempo. Y es una de las cosas que muchas veces nos lleva al error, nos lleva a tomar decisiones que a la larga nos perjudican, y muchas veces no es solamente a nosotros, sino que a nuestra familia o a terceros quienes están alrededor. Y nosotros podemos estar apurados, sí, genial, hoy yo quiero, ahora yo quiero, pero esta actitud no hará que Dios apure. Por más que nosotros estemos desesperados, apurados para que esto suceda, no va a mover la mano de Dios ese apuro que vos tenés, o esa ansiedad, o ese afán de poder llegar a ese objetivo. Dios da esperanza a través de ¿qué? De su palabra. Para cambiar, si nosotros muchas veces queremos cambiar, anhelamos con toda el alma querer cambiar esas viejas costumbres, ese pensamiento. Queremos cambiar nuestra situación en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas. Queremos que nuestros hijos cambien de mentalidad cada vez que le hablamos, ¿verdad que sí? Queremos cambiar, pero hay una cosa. Dios, yo quiero que vos entiendas que Dios está en ese negocio del cambio. Dios está en ese negocio, sí, pero nunca nos dice cuándo, porque es a su tiempo. Si nos dijera cuándo sería, nos relajaríamos y nos prepararíamos como siempre 1 hora antes, ¿verdad? Pero Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios te quiere forjarte, quiere formarte, quiere que vos entiendas. Porque vivir una vida en automático no funciona. Debemos ser conscientes de cada detalle que nosotros hacemos el día con día. Y hay una cosa que Dios nos anima, que está en este versículo, en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Una de las cosas que Dios nada más te anima en esta mañana, si querés un cambio, es no te canses de hacer el bien. Y no te canses de hacer el bien quiere decir que en el proceso de espera estás haciendo algo. En ese proceso de espera hay una transformación. En ese proceso de espera hay rudimentos que se están cayendo de tu mente. En ese proceso de espera hay cosas que ya están cambiando. ¿Usted no siente que cuando espera está como en un desierto? Que de repente Dios no le escucha, que de repente pasan tantas cosas una detrás de la otra. ¿Alguna vez ya le pasó? Situaciones que se van encadenando y que nosotros no sabemos por qué lo que me pasa tanto a mí así. Es porque Dios quiere forjar tu carácter, tu forma de pensar. Él quiere que vos te alinees a su voluntad. Cuando llegamos a alinearnos a la voluntad de Dios,
el tiempo de Dios ahí, como dice la Biblia, es perfecto. Y ahí te concede. Pero, ¿por qué nosotros estamos en el desierto? Porque necesitamos ser procesados. Necesitamos ser preparados. ¿Cómo Dios te va a dar algo grande si aún lo pequeño no lo estás valorando? Dice una parte de la palabra de Dios que cómo Dios te va a dar algo grande si en lo poco nos has sido fiel. Es imposible. Es imposible pasar a otro nivel, querer saltar de un lugar a otro si aún en lo poco no has sido fiel. Y esto es en todo, hermanos, en todo. En la oración, en la insistencia en la oración, en la obediencia de la palabra, en meditar en ella, en practicar lo mínimo, porque sí, no vamos a ser perfectos y de un día para otro sí, no todo se va a estar dando. Tenemos carácter que tiene que ser cambiados, transformados, pulidos, pensamientos, etcétera, pero en ese proceso tu anhelo, el corazón que vos presentás al Señor con ese deseo de querer hacerlo, aunque te cueste, eso es lo que ve el Señor. Y ahí empieza, vos ya le estás dando una puerta para que el Espíritu Santo pueda procesarte, pueda sanearte. Porque muchas de las veces uno quiere algo, supongamos, quiere una casa. Pero en el lugar que vos estás, esa casa está ordenada, está limpia, está cuidada. ¿Cómo vas a poder saltar a otra cosa si aún no lo estás haciendo en lo más mínimo? Yo les digo porque a mí también me cuesta. Con mi marido tuvimos un proceso del auto, por ejemplo. Yo me acuerdo muy bien que él me dijo, necesito un auto. Y el primer auto que tuvimos fue un Funcargo color blanco. Algunos se habrán acordado de aquel Funcargo. Tan lindo, ¿verdad? Nuevo, chileré, todo bien, todo chuchi. Espectacular. Pero ¿qué pasó? Hizo a su tiempo, hicimos a nuestro tiempo y a nuestro antojo. Funcionó, pero duró muy poco. Porque todavía nuestro corazón no estaba para eso. Nuestro corazón estaba para cuidar algo humilde, pequeño, para ser preparado para algo más grande. Y aún estábamos en ese proceso. Por eso les digo, muchas de las veces nos salimos de ese desierto porque todavía nuestro corazón no está preparado. Así que vos tenés que alegrarte al estar en ese proceso. Claro que no da gusto, ¿verdad? Pero decir, estoy en buen camino, estoy en buen camino, estoy en el proceso. Y cuanto más rápido aprendas lo que tenés que hacer, más rápido vendrá la bendición a tu vida. Sabiendo esto, leamos nuevamente Salmos capítulo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este versículo habla sobre la importancia de la paciencia y la confianza en Dios. Y aquí hay 3 puntos claves que quiero que entendamos en esta mañana. Una de ellas es paciencia en la espera. Paciencia en la espera. Número 2 es Dios escucha. Y número 3, clamor. Clamor. Y para esto, si nosotros entendemos realmente que andamos en ese proceso, pero ¿cómo voy a esperar? ¿Cómo es esto de paciencia en la espera, Mariela? Bien, paciencia en la espera es, la paciencia no es simplemente esperar. Yo quiero que ustedes lean conmigo entre líneas. Paciencia no es esperar, es cómo actuamos mientras esperamos. Cómo yo actúo cuando estoy en el proceso, en ese proceso, en ese desierto, en que yo estoy siendo procesado para que venga la bendición o la promesa de Dios se cumpla en mi vida.
Entonces no es simplemente una virtud, no, es una necesidad en tiempos de incertidumbres. La paciencia en la espera es una necesidad en tiempos de incertidumbres. Esperar implica reconocer la soberanía de Dios. Y reconocer la soberanía de Dios es que Dios tiene que estar en el control de todo. No soy yo, no es el dinero. Porque muchas de las veces, y nos pasó a nosotros también, que decíamos, bueno, vamos a dar nuestros diezmos y todo bien si la semana tengo que cobrarle a fulano. ¿Y tu esperanza dónde está? En ese fulano que tan esperanzado estaba de cobrarle ese lunes y te dijo, no tengo todavía, esperan a la semana que viene. Oh, mano, y tela de esperanza, ¿verdad? Le digo porque me pasó. Entonces Dios es el que tiene que estar en el control. Vos das en obediencia tu diezmo, tu ofrenda, ¿verdad? Pero no solamente con eso, porque eso ya es religión. Mira, te voy a decir algo, que cuando yo doy mi diezmo, mi ofrenda y dependo otra vez de esa obediencia, eso es religión. Pero si yo doy con obediencia y mi intención es, soy obediente, Señor, y te agradezco por lo que vos me diste, por el trabajo que vos me diste, doy gracias, Señor, porque no me hace faltar nada. Y en tus manos dejo todo. En tus manos yo encomiendo mis necesidades, mi vida, mi familia, todo. Ahí Dios empieza a orar. Y muchas de las veces nosotros hacemos algo. Y yo no sé si alguno ya hizo, pero en mi caso ya hice una vez. Y realmente cuesta soltarle el control a Dios. Pero lo que yo quiero que vos entiendas es que tenés que soltar el plan B. Como yo le acabo de decir recién, me doy mi diezmo y el lunes le voy a cobrar. Ese es el plan B. Señor, yo confío en ti, pero tengo un plan B. Si ese plan B no me funciona, tengo el plan C. ¿Y Dios dónde está? ¿Qué parte Dios tomó el control? Vos solito estás tomando el control de tu situación. Dejemos el plan B para que Dios actúe y podamos avanzar. ¿A qué? A la madurez espiritual. Todo esto nos lleva a una madurez espiritual. Y muchas de las veces nosotros pasamos situaciones y las repetimos una y mil veces, así como el pueblo de Egipto giraba, ¿verdad? Y nunca llegaba a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué repetimos ciclos? ¿Por qué repetimos ciclos? Porque aún no llegamos a la madurez. Y porque aún no queremos, porque muchas de las veces estamos ahí empecinados que eso tiene que ser, que eso tiene que ser, que eso tiene que ser. En mi mente es eso. Pero es el Señor el que debe actuar en ese momento. La espera, te voy a decir algo, la espera no es pasiva, es activa y llena de esperanza. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es un proceso de transformación en este caso. La paciencia en la espera. Es un crecimiento espiritual. La metáfora de águilas en Isaías sugiere que esperar en Dios, y escucharlo bien, uno puede elevarse por encima de las circunstancias. Uno puede ver desde arriba por la gloria de Dios y encontrar nueva perspectiva. Nueva perspectiva es una visión totalmente diferente. Lo veo de otra forma. ¿No les pasa que a veces usted solamente ve lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo de la situación?
y nunca viste lo que Dios te había, la bondad de Dios en tu vida. Dios muchas veces nos lleva a este proceso para poder experimentar la bondad de Dios. Y yo me acuerdo muy bien que yo tenía una situación X y quería sobresalir. Y no encuentro la forma, Señor. No encuentro, humanamente no estoy encontrando la forma, le decía al Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque a mí me falta esto, me falta lo otro, me falta esto. Y después el Espíritu Santo me hizo recordar dónde vos creciste. Ahí en el lugar donde vos estás. En esta pieza minúscula donde tenés tus cositas que yo te proveí. Te restauré tu ministerio. Te di una familia que querías. Te di ropa. Nunca te falté, no faltó nada de comida. Si hubo enfermedad, hubo también sanidad. ¿Qué te falta? Muchas de las veces nosotros nos quejamos demasiado y al quejarte nublas totalmente tu perspectiva de la bondad de Dios. Pero al agradecer comenzás a ver todo lo que Dios ya te dio, todo lo que conquistaste con el Señor. Y qué lindo es ver, porque realmente pudiste mucho más que sin Él. Porque muchas de las veces nosotros queremos conquistar con nuestras manos, pero muchas de las veces conquistamos algo y se nos va de las manos. Y Dios no quiere eso, porque eso, ¿sabe cómo se llama? Vergüenza. Y Dios no te quiere avergonzar. Quiere verte próspero, quiere verte sano, quiere verte fuerte, quiere verte valiente, guerrero, enfrentando las situaciones, no huyendo de las situaciones. Estar al frente, como un buen soldado de Jesucristo, peleando la buena batalla de la fe. Y número 2, la escucha. La segunda parte de este versículo dice lo siguiente: inclinó y oyó el clamor del salmista. Esto nos muestra de que Dios está atento a nuestras oraciones. Y muchas de las veces no justamente una oración tiene que ser que vos separes un horario y te arrodilles, así todo como un protocolo, y que estés orando al Señor ahí en ese momento. Muchas de las veces hacemos, mira Señor, estamos caminando, mira Señor, esto es lo que me molesta. Soy sincero en ese momento y vos sabés que no aguanto esta situación. Me cuesta seguir así. Cuando te sinceras con el Señor, estés donde estés y como estés, el Señor está atento. El Señor está atento. El Señor está atento. Él escucha tus oraciones. Él escucha y sabe tus necesidades. No solo escucha, sino también se preocupa por nosotros. Por eso es que no nos hace faltar nada. Por eso es que de alguna u otra manera hay una forma, hay una salida de salir adelante. En 1 Juan capítulo 5, versículo 14 al 15 dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Ya está. Tómalo por hecho, pero a su tiempo. Tómalo por hecho, pero a su tiempo. Yo recuerdo tantas cosas que le pedí al Señor, tantas cosas, y muchas de las veces uno pide y pide o de repente abrumado angustiado, abrumado en la vida, vamos diciendo oraciones, ¿verdad? Porque la palabra tiene poder, la boca tiene poder, todo lo que sale de nuestra boca tiene poder. Entonces, y Él escucha, Él está atento.
Y tantos anhelos que tenía en mi corazón, yo ya me olvidé. Todo lo que yo pedí, me olvidé. Pero después que se cumple lo que yo había pedido al Señor. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque si no fuera por el Espíritu Santo, estaríamos fritos. Porque Él nos recuerda y nos hace ver la bondad de Dios y su fidelidad, porque a su tiempo Él cumple. Y no es a mi manera, no es a mi forma. En el tiempo que yo había pedido no era todavía el momento. Pero Dios cumplió y el Espíritu Santo me hizo ver. Y uno de esos es las necesidades básicas de mi familia. Como vestimenta, como comida, como estudio. En un momento dado yo me acuerdo, y ya habré contado esto, estaba acomodando la ropita de mi hijo, ¿verdad? Y dije, mira, chore, le falta, había sido ropa de invierno. No tiene ropa de invierno. Y ya le dije a mi marido, ya hay que comprar, hay que ver la forma de comprar, porque ya llega el invierno y no tiene ropa de invierno. Me acuerdo, vino su cumpleaños y Dios proveyó. Pero en ese momento yo no me di cuenta, ni me acordé lo que yo había dicho. El Señor estuvo atento a mi necesidad y a mi oración, porque era una oración. Dios proveyó. Dios proveyó la forma de que Él esté en una escuela. Y la forma es increíble como Él provee. Dios me proveyó en lo personal los cuidados. Me proveyó la forma de cuidarme. Con cremas, con todas esas cosas. Y vos me decís, ay, pero es macanada. No, no es macanada. Porque hay veces que no hay para comprar. Y muchas de las veces priorizamos otras cosas. Pero en ese momento Dios sabe tu necesidad. Y yo le decía, ay Señor, yo me acuerdo una vez le dije, yo si tengo crema me voy a encremar todo el cuerpo. ¿Verdad? Así. Tuve crema, me olvidé de mi oración, jamás me encremé, ¿verdad? ¿Qué es eso? Después vi mi crema y dije, pero Dios cómo me proveyó esta crema. Y yo soy tan atenta y tan desagradecida, Señor, y empieza a encremarme todo el cuerpo, ¿verdad? Esto vos me proveíste, yo no tuve que comprar. Me dio rabia otra vez. Pero después le dije, gracias Señor, porque me proveíste. Escuchaste, estuviste atento a mi clamor. Me proveyó con trabajo. Y esto es un gran testimonio realmente. En momentos de necesidad, el Señor va aflorando lo que hay dentro tuyo. Y el Señor me proveyó una forma de poder vender un artículo. Y ya le vendí a los padres de los compañeros de mi hijo. Yo lo único que vendo, y yo no sé vender, Ina. Le digo que yo no sé vender, pero yo vendo. Y en la semana hice un 350,000. Pero Dios fue el que dio la idea. Dios es el que estuvo en el comando. Yo solo obedecí y nada más. Como que Dios me dijo, esta es tu oportunidad. Hace esto y te va a salir bien. Y pude cubrir muchísimas cosas. Dios provee, Dios sabe. Las oraciones y los ayunos específicos que yo hice, que yo hago cada martes y cada viernes por mi hijo, fueron respondidas. Yo me acuerdo muy bien que antes le obligaba a ver dibujos cristianos. Y él no quería, no había forma, no había caso. Dios mío, ¿cómo le evangelizo a este niño? No tenía forma. ¿Qué hago, Señor? Y Dios me empezó a dar la forma. Yo me acuerdo, Andrea me había regalado una Biblia, el azulcito, y ese le di a Owen. Y empecé a marcar todas las promesas del Señor. Y cada noche leemos un cuento que va acorde a actitudes, formas, cosas que Él necesita. Y luego leemos la palabra y repetimos. Y oramos, ¿verdad? Esa es una de las formas que Dios me dio.
yo no tenía otro recurso, no tenía dinero, no tenía nada, pero tenía esa Biblia. Esta Biblia es para vos, le dije. Bueno. Y él sabe, cada vez que nosotros entramos a nuestra pieza, hora de nonir, es cuento, Biblia, orar, cerrar los ojos. Es una forma de evangelizar. La otra forma, solo Dios podía hacer, ¿verdad? Un día él se levantó y dijo: quiero ver Sansón. Y nosotros, ay, sí, ve Sansón, ve Sansón. Y después parece que el Espíritu Santo nos miramos con mi marido. Él ahora ve Sansón. Él ahora quiere ver David y Goliat. Él quiere ver super libro. Mami, yo quiero ver Pequeños Héroes. Antes no había casi. Y yo después me recordé lo que tanto le pedí al Señor. Y el Señor concedió la petición de mi corazón, porque yo sé que de alguna u otra manera eso se va a quedar aquí en su mente, aquí en su corazón, y cuando sea grande, Él ya va a estar evangelizado. Y Él va a decidir qué camino tomar. Y me puse tan contenta porque dije después de mucho me di cuenta. Mira cómo lo que tardo para darme cuenta. Reacción tardía, pero me di cuenta y agradecí al Señor. Gracias, Señor. Son pequeñas cosas, bondades de Dios del día a día. Sé grata por el Señor. Mira, yo lo único que puedo decirte es que Dios es muy bueno y tiene tanta paciencia y tanto amor hacia nosotros, que aún en nuestra imperfección nos ama tanto, que aún en nuestra imperfección nos da. Y muchas veces pensamos que no nos escucha, que Dios no nos escucha, pero todavía no vimos, porque todavía no vimos ese resultado inmediato. Es lo que a mí me pasa. Yo no veía el resultado inmediato. Yo quería orar y al día siguiente, ¡pum! No es así. Pero a su tiempo, realmente puedo decir, es mejor. Uno tiene paz, uno vive tranquilo, se desarrolla, crece, ve las cosas de una manera totalmente diferente. ¿Y sabes por qué en su tiempo es mejor? Yo me hice esa pregunta. Porque en ese proceso hay una de las cosas que me enseñó Owen, que cuando supe su diagnóstico, una de esas cosas me acercó mucho más a Dios. Que si Owen no tenía ese diagnóstico, no sé si le estaría buscando de la misma forma que hoy le busco. Yo no sé si iba a estar orando fervientemente y perseverantemente. No sé si iba a estar en este lugar donde estaba. Pero Dios tiene su propósito. Dios muchas veces te manda una circunstancia para que te acerques más a Dios. Acordate que en la espera no es pasiva, es activa. Y en ese proceso, en ese tiempo, Dios nos ayuda a que no seamos perezosos espiritualmente. Y si caemos en la pereza, y si caemos aún en no entender porque somos un poco tercos, orgullosos, etcétera, por el camino hay piedritas que chutar, ¿verdad? Lo que Dios te viene hablando muchas veces a través de la palabra, de música, de personas, sueños, por todo lado Dios te envía señales, ¿verdad? Temo decirte que si aún no has entendido, estás alargando. Nosotros no podemos retrasar el tiempo de Dios. Lo único que podemos hacer es alargar más el tiempo para ver ese milagro. Alargar más el tiempo para ver el milagro o esa victoria. Entonces, en el tiempo de Dios nos aferra más a Él, nos libra de la pereza, nos hace experimentar de forma consciente la bondad de Dios en nuestro día a día. Y el punto número 3 es clamor. Y este versículo quiero leerle, Salmos 18:6, que dice: en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Clamor es una expresión de fe. Clamor expresa la dependencia de Dios, porque no hay otra cosa que yo pueda hacer sino clamar a Dios. Y
Y es un pedido de ayuda de sus hijos al Padre. El clamor consiste en 3 cosas muy importantes que no quiero que se olviden. Una de ellas es abrir el corazón. Es ser honestos. Es ser honesto con Dios, expresando nuestras emociones, nuestros pensamientos más profundos. Se los debemos a Él, para que luego podamos tener, como lo catalogan a David, un corazón conforme al corazón de Dios. Él tenía esto, Él se abría. Y todos los salmos vas a ver que Él se expresa su más profundo dolor de una forma tan honesta. Eso quiere el Señor de parte de nosotros. Y cuando nosotros clamamos, necesitamos abrir nuestro corazón. El número 2 es creer en la respuesta de Dios. Tener confianza en que Dios escuchará y responderá nuestras peticiones. Como decía en 1 Juan 5, 14 y 15, que Él escucha tu clamor. Y número 3 es mantener la fe. Persistir en la oración. Desde el día 1 en que yo me enteré del diagnóstico de Owen, no paré de orar, no paré de ayunar. Es un hábito diario. Nosotros sabemos que cada martes es levantarse a las 5 de la mañana y empezar el ayuno y oración por Owen. Y tenemos una lista específica de lo que él ya avanzó y lo que le falta. Y vamos orando, intercediendo por su vida. Así tienen que hacer también por sus hijos, por su marido, por su familia. Persistan, manténganse en la fe. Y la búsqueda de la presencia de Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles, cosas que cuesta hacer, la verdad. La perseverancia, es ahí donde muchos se alejan. Es ahí lo que muchos tiran la toalla y dicen: Dios no me escucha, esto no funciona, la iglesia no es para mí. No, manténgate en la fe. Mantenerse en la fe es un proceso, el proceso que realmente debemos avanzar, porque si no avanzamos, si no nos mantenemos firmes, nos rendimos y perdemos la bendición. Y la verdad, qué triste cuando estás así para la bendición y tiras la toalla. Hagamos un repaso. Paciencia en la esperanza. Deja tu plan B para que Dios actúe sobre la situación. Dios escucha. Dios está atento a nuestras oraciones y necesidades. Confiemos. Clamor. Clamor es una expresión de fe. Sé perseverante. No te desanimes. Levanta alas como las águilas y elévate por encima de las circunstancias, entendiendo que en tiempo de Dios es mejor, por su doble propósito, aferrarnos más a Él y librándonos de la pereza, para llegar ¿a qué? A la madurez espiritual. Y les quiero dejar con este versículo que está en Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.